Diputado, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Muy buen día, un gustazo estar contigo, con toda la audiencia. Bueno, un gusto reencontrarme con usted. ¿Cómo está viviendo, diputado, esta coyuntura tan particular que estamos viviendo? Siento que estamos en un momento de quiebre, en un momento difícil, en un momento complejo, pero quiero su opinión en general de este momento acá en la República Oriental del Uruguay. A ver, es cierto, es una etapa muy particular, de un año muy particular, un año donde comenzamos con una pandemia que nos tenía prácticamente inmovilizados, que luego el transcurrir de la misma y aparentemente el afloje de la misma ha permitido que la sociedad comience a movilizarse, a preocuparse por otras cosas que no fueran solamente los temas de salud, que prácticamente nos estuvieron como tema casi exclusivo durante todo el año pasado. Y hemos pasado unos meses muy interesantes donde la sociedad no solo se moviliza, sino como comienza a manifestarse en distintas expresiones electorales. 5 elecciones hubo de organizaciones sociales o instituciones como la Universidad de la República, donde el gobierno se involucró en una de las opciones y en los 5 casos fue derrotado. Esto es un dato que tenemos que analizar a la hora de ver qué situación estamos atravesando, donde hay también situaciones sociales terribles que se han derivado de la crisis sanitaria, entre otras cosas, y de la forma como el gobierno las encaró. Porque hubo 2 caminos en ese sentido del Poder Ejecutivo. Uno, lo que fue los temas vinculados a la salud, donde en muchos casos coincidimos en las decisiones que se tomaron, y otros que tuvieron que ver con esta primera, decisiones desde el punto de vista de la aplicación de las políticas públicas, donde ahí sí discrepamos notoriamente, porque nos llevaron a que, por ejemplo, 100.000 uruguayos y uruguayas cayeran bajo la línea de pobreza. Y esto es una bomba de tiempo que tenemos todos entre nuestras manos, porque hay que resolver esa situación para que no se transforme en un problema social difícil de contener. Y por otro lado, estamos en una situación muy llamativa, por lo menos para las fuerzas de izquierda. Vamos a llevar mañana 3 elecciones consecutivas en 3 fines de semana seguidos. La elección del BPS, donde todos los uruguayos y uruguayas intervenimos, y también allí con distintos resultados, pero a nivel de trabajadores y de pasivos hubo un triunfo que fue sobre las fuerzas, digamos, de oficialistas, notoriamente, representadas por un solo Uruguay. La elección interna del Frente Amplio, que a todos nos sorprendió, para los que teníamos unas expectativas un poco más bajas en cuanto a la participación, por los más de 130.000 uruguayos y uruguayas que participaron en la misma, que es una señal política de fortalecimiento del Frente. Y ahora mañana la elección de los consejos vecinales, que eso es cierto que es una elección capitalina, pero que tiene muchísimo que ver con la ampliación de la democracia en cuanto a la participación directa de vecinos y vecinas en la toma de decisiones a nivel de su vida diaria. Y también tenemos una buena expectativa en cuanto a que la gente participe, sea cual sea la opción, porque siempre que hay una convocatoria democrática es buena participar. Y nos espera un año 2022 que empieza con nada menos que con el referéndum, que sin ningún tipo de duda va a ser un antes y un después de acuerdo al resultado que allí se dé. No es una campaña o no es una elección que haya que convocarse contra el gobierno, y esto tiene que quedar muy claro. El gobierno intenta instalar esa forma de decidir de los ciudadanos. Es un referéndum contra los peores 135 artículos de una ley que de por sí tiene muchísimas cosas negativas. Va a ser una campaña complicada, donde el gobierno pone todos sus recursos arriba de la mesa más que para informar, para confundir, pero yo tengo también, después de lo que pasó durante todo este año, con una expectativa cierta y razonable de optimismo de que que finalmente esos 135 artículos se puedan derogar, y a partir de así se abre un panorama totalmente diferente, sin ningún tipo de dudas. Así que bueno, un año cargado de situaciones yo diría muy importantes, y una expectativa de un momento que yo creo que va a ser una bisagra en la historia inmediata de los próximos años en este país.
Y algunos elementos, diputado, que le confieso, lo planteaba hoy apenas arrancaba la rueda, me tienen un poco inquieto. Uno es el tenor de la represión ayer a los trabajadores del transporte con un armamento desconocido para mí en lo que tiene que ver con esta actividad. Pero por otro lado, y más en lo macro, una situación que me da la impresión como que se estuviera pulseando permanentemente en todas las áreas. ¿Y qué digo con esto? Me dicen los trabajadores de la UTU que por primera vez en toda la historia de la reapertura democrática les prohibieron ir a un congreso, primera vez que quitan un derecho. Por primera vez a docentes, y todos los años hay denuncias de proselitismo político, por primera vez sancionan a unos cuantos y ahora estamos en lo previo a la destitución de otros cuantos. Y por primera vez en la reapertura democrática se cierra la planta de ANCAP, pero me dicen los trabajadores de ANCAP, nos dicen que por primera vez el directorio de ANCAP en 30 años rompe un acuerdo que estaba establecido. El ministro de Trabajo pide 15 días para intentar destrabar eso, 15 días para continuar el acuerdo, dicen que no, y se llega a la coyuntura en la cual estamos. ¿Hay intención de pulsear a grados extremos? Sí, yo creo que sí, y hay una campaña del gobierno absolutamente transparente en el sentido de ganar la opinión pública para la intencionalidad que tienen de disminuir o destruir directamente a todo el sistema sindical que este país es un orgullo para este país. La represión se da en todos lados. Miren, yo estuve en el interior del país por el tema de la campaña interna del Frente. En momentos retrotrae a épocas que uno pensaba que estaban absolutamente superadas en Uruguay, persecución de todos aquellos que intentan sindicalizarse. Por supuesto también a todos aquellos que están identificados con el Frente Amplio. Empleados públicos y empleados privados, con distintos niveles de represión. A unos los dejan en un costado porque no los pueden echar y a otros directamente los despiden o no les permiten ingresar al trabajo. Esa es una situación que se está generando. Lo otro es el intento de desprestigiar los sindicatos. En la comisión investigadora que hay en el Parlamento, el FENAPE, va en ese sentido, sin ningún tipo de dudas. Se está investigando la acción sindical sin ningún tipo de documentos ni pruebas que ameriten esa investigadora, pero hay toda una máquina que va en ese sentido y que, bueno, que nos va a llevar, por ejemplo, el martes que viene a un debate en la Cámara de Diputados a partir de un pedido de que se prorrogue el tiempo de esa investigadora, que ya está absolutamente liquidada. El tema de lo que pasó ayer con los trabajadores del transporte es muy grave, muy grave. Un nivel de represión que la situación no justificaba de ninguna manera, y la utilización de balas de goma que pudo haber generado situaciones sanitarias muy complicadas para quienes estaban implicados allí. Lo que pasó en ANCAP también es grave. El hecho de que el convenio se haya echado abajo en forma unilateral implica, entre otras cosas, disminución también de derechos sindicales que estaban ganados hace mucho tiempo y que han sido respetados por gobiernos de diversos signos. Y otra cosa que hay que agregarle a esto, que hay que empezar a trabajar y hay que empezar a informar, es lo que está pasando con las empresas públicas, donde hay, junto con una persecución y una disminución de los derechos sindicales, una política absolutamente explícita de ir disminuyendo su capacidad y su validez en una vuelta al pasado, porque es el mismo gobierno y es la misma concepción ideológica de lo que pasó en los 90, que en aquel momento que fue muy brutal en cuanto a la decisión de tratar de privatizarlas. Ahora es mucho más sutil, pero el objetivo es el mismo. Entonces esto también hay que agregarlo al análisis que hacíamos del año, y hay que empezar a prender luces de alarma, porque parece que no hemos aprendido lecciones y estamos retrocediendo en derechos y en conquistas que se habían ganado, ni siquiera ya con gobiernos de Frente Amplio, sino con gobiernos anteriores, y que este gobierno está destruyendo día a día. Qué momento, diputado, cuánta historia y cuánta atención tenemos que tener en esta coyuntura. Sí, exactamente. Por eso decía que hay que prender las luces amarillas de alarma, por lo menos, porque hay temas que están como pasando desapercibidos, intencionadamente están pasando desapercibidos en la opinión pública.
El Frente Amplio ha creado hace pocas semanas una comisión donde están representados quienes integran distintas responsabilidades a nivel del Estado, las pocas responsabilidades que han quedado en manos del Estado, del Frente Amplio pero del Estado, a los efectos de recibir la información que es imprescindible recibir. Y de las informaciones recibidas hasta ahora, la verdad que el panorama es alarmante de lo que está sucediendo fundamentalmente en empresas públicas y en los bancos nacionales. O sea, entre otras cosas, el hecho que no se están reponiendo aquellos que por distintas razones dejan el trabajo, jubilación o razones de fallecimiento, por ejemplo. Al no reponerse funcionarios, sobre todo en aquellos lugares técnicos que tienen una historia que se va continuando y se va pasando de uno a otro de sapiencia en sus funciones, se está perdiendo conocimiento. Pero aparte se está perdiendo recursos humanos para relacionar de empresas como OCE, UTE o Antel en servicios que son esenciales para la población y para la calidad de vida de la gente. ¿Cuál es la intencionalidad? Bueno, o el resultado de la tercerización. Y sabemos que lo que eso implica, ¿no? Entre otras cosas, que hay derechos que ya no se respetan, o no se tienen que respetar. Entonces estamos, sí, en una situación muy compleja, que seguramente va a generar tensiones, y vuelvo a lo que se decía hace unos instantes, el referéndum que no tiene una acción directa sobre todo esto, aunque, por ejemplo, la represión de ayer sí está amparada en la LUC, en las nuevas normas que la LUC establece para el accionar policial, va a tener mucho que ver con que el proyecto regresivo que está en marcha se fortalezca o se debilite. Lo llevo a un tema más gratificante, que lo involucra en primera persona y a su grupo político. Han logrado conformar un espacio serenista, han logrado nuclear a distintos colectivos, han logrado una de las premisas que el Congreso del Frente Amplio decía: no se puede estar tan disperso, unificar una vertiente. ¿Cómo vive ese momento? Bueno, sí es muy gratificante y muy estimulante. Es un proyecto que está en curso, ¿verdad? La vida demostrará que se fortalezca y su validez. Pero tiene varios sentidos. El primero, que se señalaba, es la posibilidad de empezar a sintetizar la multiplicidad de grupos y de sectores que Frente Amplio, que si uno analiza con cuidado sus propuestas y sus concepciones ideológicas, bueno, esa dispersión no se justifica. Se puede sintetizar perfectamente en grandes bloques, para que el Frente tenga 3, 4 patas, pero no 40. Es que la verdad parece poco razonable y es poco funcional a la hora de tomar decisiones. Lo otro que está bueno, que se fortalezca un sector que se autodenomina serenista, que tiene que ver, yo quiero aclarar esto, no nos consideramos los dueños del serenismo, ni mucho menos, ni los únicos que representamos a Sereni. Pero que Sereni, de todos los y las frente amplistas, sea el sector que sea. Hay una serie de ideas, una serie de formas de concebir la política y de ver el Uruguay que creo que nosotros sí representamos, no en exclusividad, pero fundamentalmente. Y bueno, es un proyecto que está en marcha, donde seguramente en los próximos meses va a haber nuevas incorporaciones, y fundamentalmente lo que hemos notado en el proceso previo a las elecciones, esto es muy nuevo, todo esto es muy nuevo, es que muchos compañeros y compañeras que estaban alejadas de la actividad política, pero que se sienten amplistas obviamente, bueno, encuentran un lugar donde volver a ser convocados y comienzan a integrarse como independientes. Y esto también creo que es muy interesante y muy importante para el futuro de la fuerza política en su conjunto. En el cierre de la charla le pido al diputado Carlos Varela, de Uruguay, Frente Amplio, una reflexión en voz alta, quien esté escuchándonos y esté preocupado, inquieto en esta coyuntura. ¿Qué actitud hay que tener? ¿Qué actitud propone usted tener de aquí en más? A ver, lo primero, informarse. Nosotros estamos enfrentando, y digo bien el término enfrentar, a un gobierno que tiene casi el monopolio de la comunicación pública. Y la trabaja muy bien, son muy profesionales. Hay una estrategia de comunicación, nada es casual ni nada es coyuntural. Hay una línea de comunicación que ha llevado a tener prácticamente una agenda gubernamental representada sobre todo por el presidente. Es un gobierno muy particular. Fíjense, yo les pido que piensen,
En los gobiernos frente amplios no teníamos noticias siempre de los consejos de ministros, ¿verdad? Acá no sabemos si hay un consejo de ministros, si se reúne alguna vez. El único que sale es el presidente, es la figura central donde los focos están puestos en él. Entonces, informarse, buscar todos los medios que tenemos, por suerte todavía hay medios de comunicación, acá estoy hablando de uno de ellos, que da opciones de tener una alternativa a la comunicación oficial. Y lo segundo, lo de siempre, participar en la medida de lo posible. Todos tenemos formas de hacerlo, tiempo para hacerlo, pero participar, organizarse para enfrentar un proyecto que tal vez muchos no se den cuenta ahora, pero que es un retroceso extraordinario desde todo lo que se ha conquistado y se ha ganado en muchos años. Algunas de esas conquistas han significado mucho sacrificio, muchísima gente. Ahora las disfrutamos y están todas en riesgo. Y esto no es alarmar ni es dramático, es así, es objetivamente cierto. Los últimos días lo están demostrando. Entonces creo que lo que queda ahora es eso, comprometernos, participar en donde sea. Puede ser una organización social, un sindicato, una fuerza política, en el barrio, pero no quedarnos solitarios mirando la televisión simplemente, sino saliendo a la calle, juntándonos con la gente y tratar de cambiar esta historia, que es de seguir este camino. Va a ser muy complicado luego revertir. Para quedarnos pensando. Diputado, muchas gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo. A las órdenes, un fuerte abrazo, y como seguramente no nos vamos a comunicar este fin de año, un muy feliz año para todos.